Los gallegos, lo que mejor sabéis vender, legalmente me refiero, aparte de marisco, es a políticos. No. Los gallegos lo que mejor sabemos hacer es hacernos los gallegos. Sí. Y eso creo que es bastante útil en la política. Y eso quizás explicaría muchos éxitos, incluso algunos recientes. ¿Pero qué es hacerse el gallego? Bueno, pues cuando llegas a un debate, por ejemplo, y te miran como si fueras el coitadiño, ¿no?, que decimos allí, ¿no? Eso yo creo que ha ocurrido en esta... Lo que pasa es que yo no me regodearía demasiado en el tópico del gallego, respecto de Núñez Feijóo, porque tendemos a veces a crear un tipismo que es muy exagerado, de todas maneras, sí, se hace muy bien el gallego. Pero es verdad, esto te iba a preguntar, pero yo como gallego, ¿cómo es que muchas veces cuando se analiza un político gallego, como Yolanda Díaz, o como Feijóo, o como Rajoy, o como Fraga, siempre se dice esto de, bueno, es que son gallegos. Es ¿no? pues pereza, eso es Bajan, pereza intelectual. Se sabe muy bien. Mucho más fácil hacer una metáfora regional y estas cosas que hacer un análisis de verdad. Que no pasa con los políticos andaluces, por ejemplo. Bueno, también. Pero ¿qué se dice de los políticos andaluces? Tú date cuenta, sí, porque bueno, esta cosa del gracejo y... No, todos los tópicos se aplican ya en España, y además en España hay una creciente profesionalización de las regiones, de manera que ya hay gallegos profesionales, hay andaluces profesionales, y luego la pereza intelectual que te lleva a acudir pues a ese equipaje que es en el fondo de baratillo, y decir, no, es que esto, ¿en qué se parecen Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo? En nada. En que son gallegos. Sí, verdad. De manera que podemos encontrar una esencia gallega común a ambos, no, porque hay una distinta forma de galleguidad. Es verdad que a ambos les gusta mucho, porque por alguna razón en esta vida los gallegos conseguimos engañar a toda España, además en repetidas ocasiones y sin que nos lo tengan en cuenta, ¿no? Pero ambos se regodean en el carácter galaico y en algunas expresiones, ¿no? Porque no resultan antipáticas, ¿no? Sí, dice Yolanda Díaz, un biquiño y tal, lo ¿no? dice siempre, sí. Sí, graciña. Sí, graciña. Bueno. ¿Tú qué tipo de gallego eres? Yo soy un gallego que no dice graciñas, pero porque me parece que es una tontería estar haciendo una profesión de fe constantemente de lo que eres. O sea, no tiene demasiado sentido. Hay gente que se toma el galleguismo como algo profesional, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y sí, quiero hacer como una especie de marca personal de ello. Yo creo que es una circunstancia más. Yo agradezco porque se trata de una tierra con grandes lugares, un clima estupendo, a pesar de que la gente crea que llueve, una comida extraordinaria y sobre todo y ante todo el lugar donde se encuentra mi familia, que es la circunstancia más importante, ¿eh? No te creas que el resto... Yo lo demás, estas abstracciones del terruño, de verdad que no las entiendo, ¿eh? Yo no siento que me embargue un espíritu especial, ¿eh? Como me encuentro en Galicia, ni esto es lo que decía, aquello que decía... Sidney Poitier, ¿no? que es que no, las raíces no traspasan la suela de mi calzado. Yo no llevo Gucci, pero él sí lo llevaba. Es que esto se lo preguntaban cuando había ido a África, ¿no? ¿Hay un modo gallego de entender la política o esto también es una bobada? Absoluta. No lo hay. No. Como no hay un modo andaluz, ni un modo madrileño, ni un modo catalán. No hay un modo catalán. No, porque si hubiera un modo gallego de entender la política, bueno, no sé, oye, igual están emparentados Franco y Yolanda Díaz. En algo. Puede ser. Franco también se hacía muy bien el gallego, ¿eh? Es que a veces yo creo que, fíjate, la capacidad que tiene el gallego para engañar al resto de España es que precisamente le da esa facultad, ¿no? El hacerse el gallego. Bueno, y como la gente le concede a... ¿Franco de dónde era? ¿De Ferrol? De Ferrol. ¿Y Yolanda Díaz? Ferrol del caudillo. ¿Y Yolanda Díaz de Ferrol también? De Ferrol. Uf. Cuidado que ahora estamos aquí ya similitudes malvadas. Seguro que en lo económico encontramos también alguna más. Bueno, y también en lo periodístico, creo que hay una concepción de la profesión también bastante similar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hombre, quieren hacer un estatuto, ¿no? Incluso cree que hay una carrera periodística, ¿no? De la que puedes expulsar a un informador que publica un bulo o manipula. Cree que hay una colegiación. Bueno, hay una serie de rasgos bastante comunes en ambos. Cuidado que estamos en terreno pantanoso. Y luego lo corrigieron. Luego lo borraron. Dijeron pero es lo peor que había sido un error. Esto es como cuando Podemos registró un partido en la misma sede y dijo, había sido un error. Lo peor que te va a ocurrir es presentar tu programa y tener que corregir uno de los puntos más llamativos al día siguiente. Bueno, ya que estamos en el purgatorio, ahora hablaremos más de gallegos y de políticos y de políticas gallegas. Pero ya que estamos en el purgatorio, siempre preguntamos por la relación con Dios de los invitados estando en este maravilloso purgatorio. ¿Cuál es la tuya?
¿Mi relación con Dios? Sí. Pues la verdad es que no nos conocemos. No tengo el don de la fe. No tienes el gusto No, hay gente que es verdad que está predispuesta a creer y seguro que además obtiene. Yo no creo que sea fácil tampoco tener una relación con Dios. O sea, la gente suele banalizar mucho las experiencias ajenas, ¿no? Quizás de una forma autoexculpatoria, ¿no? No, una relación con Dios puede ser realmente complicada. Yo qué sé, mi mujer cree en Dios, pero yo francamente pues no tengo el don. Nunca has tenido el don de la fe. Hombre, sí, yo recibí una educación religiosa. Vamos a ver, yo en mi casa no recibí una educación religiosa porque yo no crecí en una familia religiosa, pero sí fui a un colegio de curas, bueno, un colegio de misioneros, con lo cual eran bastante modernos y era una educación bastante liberal, pero en la que sí había una impregnación de valores judio-cristianos y del humanismo cristiano, sí, de doctrina social de la Iglesia. Rafa Latorre, bienvenido al Purgatorio de The Objective. Has pasado la prueba iniciática. Veremos después si los espectadores te ascienden o te descienden a los cielos o te descienden a los infiernos. Pero eso dependerá de la democracia, o sea que estás condenado directamente. Bueno, Rafa, mucha gente le puede sonar su voz, a lo mejor no tanto su rostro, porque hace radio en Onda Cero, en La Brújula, todos los días, con lo cansado que es hacer radio. Que cansa mucho, ¿no? No requiere un esfuerzo físico. No. Requiere mucho esfuerzo los momentos previos, ¿no? Que es la preparación del programa. Pero en cuanto se enciende la luz roja, la radio es un disfrute. Bueno, pues hacer radio en Onda Cero, mucha gente le sorprende después cuando te dicen, pues no te imaginaba así. Todo el mundo me dice que me imaginaba mayor. ¿Y eso es un elogio? ¿O? No lo entiendo, no lo sé. Todavía trato de descifrarlo. Bueno, pues, entiendo que, no sé, dice Alsina que utiliza un lenguaje muy viejuno, como dice él, pero no lo sé. A mí me pasa que, aun viéndome, también me echa muchos más años de los que tengo, con lo cual es creo que es peor todavía. Y escuchándote también. Y escuchándote también, por supuesto, además todavía. Entonces igual tienes más años. Claro, exactamente, eso puede ser peor todavía. Está en Onda Cero, escribe en El Mundo columnas, no sé qué días exactamente son, pero 2 días a la semana. Ahora me han cambiado, ahora estoy los miércoles, espera porque es que sabes lo que pasa, que yo cuento cuando las escribo. Claro. Entonces, los miércoles y los viernes. Ok, y además has escrito libro, habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Sí. Lo tengo por aquí, el libro, ¿no? Lo tengo, me levanto, Sí. Me levanto en mitad de la entrevista. No me digas que Qué poco profesional queda esto, levantarse en mitad de la entrevista y marcharse. Lo tengo aquí, el libro, lo tengo aquí. Bueno, en la televisión tienen que ocurrir cosas. Claro, Como dijo sí, Kelly, tiene que haber objetos también. Aquí tengo el libro. Oye, esto ha envejecido muy bien, ¿eh? Sí, el título sobre todo. Bueno, el título y el contenido. Hay que decirle a la gente, esto fue escrito en el año, se empezó a escribir en 2017. Ajá. Y un título premonitorio. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo el tema del procés. Sí, porque efectivamente hay que jurarlo. Autosacrificio catalán. Ahora hablaremos de Cataluña, del procés, si está en stand-by, si no lo está. Y ha venido hoy, y yo le agradezco mucho el esfuerzo, a ser duramente entrevistado por este que les habla en las instalaciones preciosas, por qué no decirlo, instalaciones del periódico de The Objective. Aquí he escrito yo también. ¿Ah, sí? Sí, he escrito columnas. ¿Pagaban bien? Pagaban. A tiempo, digamos. A tiempo, digamos, es importante. Iba a decir duramente entrevistado. Está siendo una campaña, una pre-campaña, donde se habla mucho de las entrevistas, a veces mucho más de los entrevistadores que del entrevistado. O sea, del presidente del gobierno muchas veces. Es curioso esto, ¿no? Sí, es algo fascinante. Lo curioso no es que se hable de los periodistas, esto ha ocurrido siempre, ni siquiera que se los critique, ¿no? A veces nos creemos que somos pioneros en todo. Lo que sí es inaudito, y eso yo creo que es innegable, es que periodistas critiquen las entrevistas de otros periodistas por ser demasiado duros. Generalmente lo que se criticaba de los periodistas es que éramos bizcochables, ¿no? Y que de repente en una entrevista tú no eras capaz de enfrentarte al entrevistado con la suficiente gallardía o decirle todo aquello que en un monólogo habías espetado en la soledad, ¿no? del estudio de radio. Ahora no. Ahora resulta que se considera que la disciplina, la ortodoxia, no sé, el ser bizcochable se ha convertido casi en una virtud. Entonces se reprocha de los entrevistadores que sean demasiado duros. Pero no sé, pero yo había crecido pensando que la entrevista que le había hecho Iñaki Gabilondo a Felipe González, en la que le pregunta por los X del GAL, era una gran entrevista, porque le había puesto ante sus contradicciones y
Pero veo que no, que tengo que revisar, en fin, mi educación sentimental. Como pasó hace pocos días, y además como eres compañero de una de las partes, iba a decir, afectadas, en este tema de Ángeles Barceló, la directora de Hoy por Hoy, cuando dijo que el expresidente había ido a programas mañaneros donde se emitían soflamas, donde se hacía, pues eso, inquinas Con especial inquinas. Y especial inquina, faltando a la verdad, o sea, con mentiras, y Alsina dijo, Ángeles, esto va por mí, y Ángeles le dijo, sí. Sí, y sí. me pareció... ¿Esto cómo lo viviste? No, bueno, no vi a Alsina desde entonces, y bueno, solemos hablar, pero no demasiado. Fíjate, en realidad lo viví en directo, porque yo me enteré de todo esto a las 8:30, cuando él estaba en esos momentos en los que él hace la revista de prensa, Sí. ¿no? Y yo estoy esperando para entrar en El Gallo desde mi casa. Y me sorprendió bastante, digo, pero ¿cómo es posible este monólogo? No lo había escuchado, lo de Ángeles no tenía noticia de ello. Y fue como le dije que efectivamente siempre será mejor una soflama que una monserga. Y creo que es lo que define muy bien esta agria polémica. ¿Crees que Pedro Sánchez ha conseguido con esto de la derecha mediática o de etiquetar diversos medios una división más grande, si cabe, del que ya existía entre medios, entre periodistas? Sí. ¿Ha conseguido, claro, un clima más irrespirable? Bueno, Sánchez es un personaje plebiscitario y como tal es un personaje que tiende a dividir, porque es su querencia. Pero Sánchez no ha conseguido nada que el resto no esté dispuesto a hacer. Es decir, si la gente se ha alineado de forma servil ante Sánchez, servil digo, bueno, es porque también tiene una disposición a ello, ¿no? La libertad de prensa, de la que antes hablábamos a cuento del programa de Sumar, permite que cualquier persona se alinee con cualquier partido político, incluso casi orgánicamente. No, casi no, incluso orgánicamente. Oye, puede haber prensa de partido. Lo que a mí me resulta, en fin, discutible, es que eso convierta a los que no lo somos en una especie de dinamiteros de la democracia. Pero ¿desde cuándo criticar a un presidente supone cuestionar los fundamentos de la democracia? Más bien es todo lo contrario. ¿Tú crees que Sánchez, al contrario de lo que él cree, ha sido un presidente tratado con mimo por parte de determinada prensa? Pues mira, no. Ninguno. Todos los presidentes se consideran maltratados por la prensa, todos. Pero Sánchez ha tenido poderosos aliados mediáticos. Oye, el diario de mayor tirada en este país cambió a un director que era muy crítico con Pedro Sánchez la primera semana a la que él accedió al poder. Y lo que no hay duda es de que la línea editorial de ese diario, que es El País, se convirtió en mucho más amable con Pedro Sánchez. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Pedro Sánchez ha concedido 9 entrevistas a la cadena SER, con la de mañana. 9, por una a Onda Cero. Entiendo que eso responde a una lógica, entiendo. Puede que las casualidades existan, y que tengan unos dados en la Moncloa que arrojen y entonces digan, oh, vaya, ha caído otra vez la SER, qué mala suerte. Claro que ha tenido poderosos aliados mediáticos. Sánchez lo que no tiene derecho es a presentarse ante la sociedad española como una víctima, porque no lo es. Puede presentarse como... Bueno, tiene derecho a lo que quiera. Luego, además, eso obtendrá el resultado que obtenga. El resultado va a ser malo, porque evidentemente la autocompasión no es la mejor forma de presentarse a unas elecciones. Está siendo también una campaña de regreso del zapaterismo, Sí. que me parece uno de los fenómenos más curiosos. Incluso de que mucha gente que llenó plazas y ocupó plazas ahora lo ve como un referente. No sé si en estas prietas las filas que tienen algunos curioso, sí. De la izquierda. Ha vuelto Zapatero, ha vuelto. No sé si para quedarse. Bueno, Zapatero volvió, yo creo que ya con una de las crisis de gobierno en la que, digamos que de repente empezamos a identificar algunos elementos ya, volvieron a nuestra memoria, ¿no?, del zapaterismo y eso nos permitió concluir que esto del sanchismo no era más que un tardozapaterismo, ¿no? Como hay una parte del PSOE, ya indudablemente zapateril, que considera que la labor constituyente de Zapatero
el verdadero proyecto que él tenía en el poder, quedó interrumpido por un accidente que fue la crisis financiera. Pues se decidió en un determinado momento que, como Sánchez necesitaba unas estructuras del partido que lo sostuvieran en el poder, había que regresar a ese mismo instante en el que la crisis financiera interrumpió el zapaterismo, ¿no? Y por eso llamamos el tardo zapaterismo. Zapatero, vamos a reconocerle algo, desde luego, es un hombre de convicciones. O sea, yo creo que todo lo que en Sánchez es necesidad, en Zapatero es convencimiento, ¿eh? Y son dos tipos completamente distintos de político. Lo que pasa es que Sánchez necesita a Zapatero. Y como Zapatero es un hombre de convicciones, pues acude raudo a prestar su labor al partido. Yo se lo reconozco, ¿eh? Ahora, tampoco olvidemos que en el momento en el que el partido más lo necesitó, que es cuando él congeló las pensiones, hizo este ajuste social que le llevó a la derrota electoral, a pesar de que era lo que tenía que hacer, él no se presentó a esas elecciones, se dejó abandonado al partido, ¿eh? Digo porque a veces las biografías se embellecen con el tiempo. Y también ha habido un lema que nació antes de campaña, o antes de esta campaña, y que vuelve a estar en torno a esta campaña, incluso que llega a enfrentar a determinadas víctimas o sea, enfrentar, o al menos enfrentar visiones sobre el lema del que te vote chapote, que incluso sacó Sánchez, el propio Sánchez, yo creo que en una estrategia un poco suicida, en el propio debate. Lo sacó él, como sacó también el Falcon, como sacó otra serie de elementos, por así decirlo, en manera cursi, marcos del rival, o marcos del enemigo. Hay víctimas que están en contra de su uso, Consuelo Ordóñez seguramente sea la más significativa. Hay otras víctimas, como Marimar Blanco, como Daniel Portero, que están a favor del uso, que dicen, bueno, es libertad de expresión y además define la labor del gobierno. ¿A ti qué te sugiere el uso del que te vote chapote? Yo, como soy finísimo, a mí eso no me gusta nada. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que creo que se está cometiendo un error bastante grave, ¿eh? El que te vote chapote no es un lema surgido, una consigna surgida de ningún laboratorio político, ¿no? Claro, el problema es cómo vas a frenar eso. La peor manera es invocándolo. O sea, nada le ha hecho un favor más evidente al que te vote chapote o a los que gritan que el presidente reprodujera esa misma frase en el debate electoral. Claro, Consuelo Ordóñez además, oye, tiene toda la legitimidad para protestar contra quienes utilizan el nombre del asesino de su hermano para hacer política, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego pueden salir otras víctimas a decir que también en su condición de víctimas a ellas les parece perfectamente legítimo utilizar esa consigna. A mí, francamente, me gusta hacer una política de una forma más racional, pero entiendo que no todo lo puedes dominar en política. No, es que no te gusta, por ejemplo, que salga Ayuso y diga que te vote chapote. O que salga No, que salga un dirigente político a decirlo, no, en absoluto. Bueno, quería invitar a Rafa para hablar de radio. Y ahora hablaremos, pero como estamos en unas elecciones, vamos a hablar también de política y de galleguismo, que hemos empezado hablando de él, y de Alberto Núñez Feijóo, al que conoces, digo conoces porque conoces también la política gallega, más que el habitual o la media habitual de periodistas. Sí, pero ahora hay aquí una cosa que es fabulosa, ¿no? Que es fingir que Galicia es algo parecido a Marte, ¿eh? Es decir, es que la gente no conoce a Alberto Núñez Feijóo. Chicos, si lleva haciendo política aquí toda la vida. Sí, claro que lo conoce. Y digo, más que la media de periodistas en Madrid. Bueno, sí, entiendo, lo conozco. Entiendo yo. A veces hablamos mucho dentro de la M30 y tal y cual. ¿Tú qué destacarías del modo en que ejerce la política Núñez Feijóo en contraposición un poco a como la ejerce Pedro Sánchez? No, bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Todo lo contrario. Con Feijóo hay muchos equívocos, ¿eh? Feijóo ha sido un político que ha sabido adaptarse a muchas circunstancias, ¿eh? Yo creo que lo más difícil que ha hecho Feijóo en su vida ha sido dominar el Partido Popular Gallego desde la oposición. Un partido que tenía 4 varones provinciales que traían a Fraga a maltraer. Y sin embargo llega este hombre que parece un gestor sin otros atributos políticos y consigue dominarlo. Y dices, bueno, esa tarea orgánica que se contrapone, por ejemplo, al arrasamiento de un espacio político por parte de Yolanda Díaz. O sea, aquí tenemos a 2 tipos de político, ¿no? Una política que es todo brillo, todo fulgor y que tras de sí solo deja un terreno arrasado,
como es el espacio de las mareas, y ya veremos lo que ocurre también con esto que se llama el espacio de Sumar. Y luego un político que, bueno, con una apariencia tan gris y sin embargo tiene unos logros tan mensurables, ¿no? Feijóo quizás es el momento adecuado para Feijóo, ¿no? Porque después de una hipertrofia política tan salvaje como la que hemos vivido durante el mandato de Sánchez, de repente llega un señor con apariencia normal, ¿no? Y la apariencia es muy importante en la vida, y en el debate eso yo creo que fue bastante explícito, ¿no? Y que viene a decir que va a hacer una política convencional. Convencional, previsible, bueno, estas cosas que adornaban también a Mariano Rajoy cuando llegó después de la hipertrofia política del zapaterismo, ¿no? Y es un error equiparar, que muchas veces se hace, de Feijóo es un Rajoy 2.0. Esto también es un error. Sí, sí lo creo. Lo que pasa es que, bueno, cada uno al final escribe su propia historia, ¿eh? O sea, y la de Feijóo como líder nacional todavía está por escribir, ¿eh? Primero tiene que enfrentarse a unas elecciones del 23J y tiene que ganarlas, ¿eh? Yo no creo que Feijóo se parezca a Rajoy. De hecho, creo que es más resolutivo, Feijóo que Rajoy. Dijiste con el bueno de Mejía en Vidas Cruzadas en mayo del 22, creo, que Sánchez, y lo ha vuelto a decir aquí, que Sánchez es un plebiscitario. ¿Núñez Feijóo es un moderado? O sea, Núñez Feijóo se ha adaptado a las circunstancias, ¿eh? Fue moderado cuando tuvo que serlo y dejó de serlo cuando lo necesitó. La oposición que le hizo a Touriño en Galicia no puede ser considerada la de un moderado. Pero es que también aquí partimos del equívoco. Lo que modera una barbaridad es una mayoría absoluta, por ejemplo, ¿eh? Bueno, eso te convierte en un ser educado, cordial, moderadísimo, porque como no tienes que confrontar con nadie... Pero por ello Juanma Moreno es un moderado. Hombre, claro. En cambio, Isabel Díaz Ayuso sigue sin ser moderada para algunos y tiene mayoría absoluta. Sí, lo que pasa es que Díaz Ayuso ha entendido muy bien la sociología madrileña, ¿no? Que es algo que le ha ocurrido también a Juanma Moreno. Ahora, veremos si esa mutación no se produce también en Ayuso, ¿eh? ¿Crees que Ayuso, y eso también lo dicen algunos analistas, si Feijóo llega a la Moncloa, también es verdad que perderá punch por el hecho de que, claro, ella muchas veces confronta con la Moncloa, confronta con Pedro Sánchez y ahora ya no confrontará con la Moncloa? No podrá. Bueno, si llega Núñez Feijóo a la Moncloa, no confrontará con... Vamos a ver, lo que yo creo que sí le puede hacer daño a Díaz Ayuso es que el PSOE se reconstruya en torno a una opción cabal. Por ejemplo, Lobato parece que lo es, en la medida en la que se distancia del sanchismo. Eso es lo que le puede hacer daño. Pero hay veces que a veces los comentaristas políticos, joder, tienen unas cosas verdaderamente fascinantes, ¿no? Que es esto de, no, al PP de Feijóo no le conviene una mayoría absoluta de Ayuso. Pero no seáis disparatados. O sea, vamos a ver, cualquier victoria le conviene al PP. Otra cosa es que el carácter personal de un líder político, y eso ocurrió en Génova, no sea capaz de soportar el éxito de un compañero. Eso ocurre, y ocurre también en el periodismo, ocurre en la vida, en el fútbol, en todos lados. Sobre Yolanda Díaz, algunos decían, pues quizá hubiera sido más interesante un cara a cara entre Feijóo y Yolanda Díaz. ¿Tú lo crees así? ¿Tú crees que hubiera sido más interesante? No. El cara a cara tenía que ser con Pedro Sánchez, y además en los términos en los que se ha producido. Pero Pedro Sánchez es un personaje muy interesante, ¿eh? O sea, ten en cuenta que se trata de un tipo, bueno, bastante, esto es una contradicción, pero bueno, sí, un tipo bastante anómalo dentro de la política española, ¿eh? ¿Se quedará con eso? Si no llega a ganar las elecciones, ¿se quedará con eso? ¿O la historia lo recordará como eso? Bueno, ya te digo que al final la historia dulcifica las biografías, ¿eh? Yo creo que la historia debería recordar muy mal a Pedro Sánchez, muy mal. Ya se encargará también el Partido Socialista, de escribir la historia post-Sánchez. Y ha sido curioso sobre el tema de Yolanda Díaz, cómo al final ha habido tanta gente que se ha querido cargar políticamente a Irene Montero, o decía ella, poderes mediáticos o tal. Y al final ha sido una mujer y una compañera la que se han llevado cargando, la que le ha dado finiquito político a Irene Montero. Eso ha sido letal para Yolanda Díaz. Letal, ¿eh? Pero no tanto el haber vetado a Irene Montero, que lo hizo. Ayer hizo un acto feminista
y no fue capaz de siquiera mencionar al Ministerio de Igualdad. Yolanda Díaz no puede explicar que ha vetado a Irene Montero. Y lo que no puedes explicar es inexplicable. Y eso lo va a arrastrar como una losa durante toda la campaña. Si lo que tenía que haber hecho es el exorcismo el primer día, salir y decir, sí, yo vete a Irene Montero. Y lo hago porque considero que ahora mismo es un lastre electoral. Lo que sea, lo que tú creas. El problema es que cuando tú no explicas, la gente llena con su fantasía las explicaciones, su fantasía o su realidad. Y cuando ella se pone ante Wyoming le hace una pregunta directa y ella hace un circunloquio perifrástico ridículo, pues naufraga en el ridículo, claro. En cuanto al PP, en cuanto a Vox y en cuanto al PSOE, dos preguntas por el precio de una, pero te hago primero la primera. Si crees que este miedo a Vox que esgrime el PSOE ha perdido fuerza o ha perdido valor en la sociedad española. Sí, es curioso, sí, probablemente lo ha perdido. Vamos a ver, claro, tú no puedes estar jugando continuamente la carta del apocalipsis porque llega un momento en que la gente no se lo cree, ¿no? Porque como la vida cotidiana sigue, ¿no? Esto lo explicaba muy bien un político andaluz, que es Maillo, que ya está retirado, ¿no? Pero que cuando entró Vox en el Parlamento dijo, ahora hay que tener mucho cuidado con la gestión de las expectativas, porque si tú ahora describes el apocalipsis con este partido que tiene un grupo parlamentario de 12 diputados, bueno, la gente se va a acabar familiarizando con el apocalipsis, ¿no? Y eso sí que creo que el Partido Socialista, la izquierda en general, ha sido enormemente irresponsable a ese respecto. Y ahora dicho esto, es curioso, porque curiosamente estamos viendo el lado más duro de Vox. O sea, el programa que ha presentado Vox es un disparate. Es un disparate. O sea, en lo económico es antiliberal, absolutamente. Bueno, en lo económico probablemente sea falangista, pero en lo social es confesional y en lo internacional es paranoide. Entonces, y sin embargo es verdad que ya no producen efecto las advocaciones estas y tal. Es decir, que cuando estamos viendo el lado más duro de Vox, que es cuando más está llegando a cogobernar comunidades autónomas, es cuando menos efecto tiene el miedo de la población. Claro, porque a la vez también hemos sido adiestrados, ¿no?, en el tema del multipartidismo, y entonces nos han informado durante todo un mandato que no pasa absolutamente nada por integrar a partidos excéntricos, que tú los puedes dominar y que lo importante es que el partido que lidera la coalición no ceda en determinados principios. Como todo ese argumentario lo dejó el Partido Socialista para justificar cualquier coalición que se haga en España. Lo utiliza, claro, evidentemente el Partido Popular, con una ventaja por parte de Alberto Núñez Feijóo, que le ofrece al Partido Socialista la solución a todo ello. ¿Y crees, esta es pregunta futurible, pero crees que Feijóo, llegado el caso de no llegar o no alcanzar una mayoría suficiente como para gobernar él solo, ¿crees que aceptaría o acabaría aceptando ministros de Vox? Sí, sin duda. ¿No le pondría ascos a eso? No, ya lo ha asumido. Y además se lo ha dicho a la sociedad española, en lo que yo creo que es un acierto. Esto, volvemos a lo de Yolanda Díaz. Lo mejor es poner sobre la mesa la verdad y al final obtener su recompensa. Lo que dice Núñez Feijóo, y además yo creo que lo cifra con bastante exactitud, es: si yo necesito un sí para ser investido por parte de Vox o de cualquier otro partido, lo normal es que entren en el gobierno. Ahí queda. Claro, ese es el umbral, Pero eso ya no te lo niega nadie, no te lo niega ningún dirigente popular. Otra cosa es que necesiten la abstención, que es lo que está ocurriendo en Murcia, ¿no? Claro, que cifren en a lo mejor llegar a unos, vamos a poner que 160 para... Si claro, llegan a 160, puede llegar a abstenerse Vox. Si el PP suma más que toda la izquierda, se va a presentar en solitario. Y porque, vamos a ver, la sociedad española ha entendido algo. Nosotros, tenemos también una falta de costumbre democrática, ¿no?, que nos vamos curando, ¿no?, con los años. Ya son 40 años, ya, en fin, estamos bastante curados. Una de las lecciones que hemos aprendido con la voladura del sistema bipartidista, ¿no?, es que la repetición de elecciones no puede ser una estrategia. La repetición de elecciones es el fracaso de todas las estrategias. No puede ser una opción más, es el fracaso de todas las opciones. Lo hemos vivido en Extremadura, donde María Guardiola ha tenido que comerse sus palabras, porque
ha entendido que la sociedad española considera que es muy descortés el decirle que ha votado mal y que por lo tanto tiene que volver a votar. Cuando tú votas, trasladas un problema a los políticos. Oiga, ahí lo tienen, soluciónenlo. Y los políticos lo que no pueden hacer es devolverte el problema y decir, no, yo no soy capaz de solucionarlo, soluciónelo usted. La repetición electoral es un fracaso y la gente suele pasarle la factura de ese fracaso a aquel que considera que más ha hecho por devolverle a las urnas, ¿no? Entonces, bien, siguiendo esta enseñanza, bueno, se conformarán las negociaciones después de las elecciones. Quiero decir, si Feijóo suma más que toda la izquierda, está perfectamente legitimado para pedir que le dejen gobernar en solitario. ¿No crees que cabe la opción, que yo también la he pensado, sin ser analista político, de que a lo mejor presione al PSOE para que se abstenga? No, claro que lo va a hacer. Sí. No, y ahí puede jugar un papel el PSOE, que ya ocurrió, ¿eh? Si se va... Yo estaba entrevistando ayer a la ministra portavoz, que me cae muy bien, Isabel Rodríguez, pero que la verdad es que tiene un argumentario que es casi como un frontón, ¿no? Entonces ella me decía, es que el PSOE se ha abstenido para que gobierne Rajoy. Y digo, ya hombre, a pesar de Pedro Sánchez. Pero si la cultura de Pedro Sánchez es la cultura del no, si precisamente lo que descarrila de lo convencional al PSOE es la llegada de un tío como Sánchez que dice, a mí me da igual, yo bloqueo. Y aquí que pase lo que quiera, ¿no? Y luego hace una alianza excéntrica fuera completamente de lo que es la cultura política del PSOE. Vamos a ver, no, claro que cabe esa posibilidad, y es una posibilidad cierta, que el PSOE llegue a la conclusión de que es necesario restablecer una cierta sensatez asturiana interrumpida en un determinado momento. Y con esto casi te estoy anunciando que vete tú a saber si no es Adrián Barbón el que lo hace. Eso decían. No lo sé, pero digo por esto de que ya que acudimos a los tópicos regionales, sí. Pues oye, si Javier Fernández funcionó, hombre, Adrián Barbón no es precisamente muy de Javier Fernández, pero chico, igual es que un rasgo inscrito dentro de los asturianos está el devolver la sensatez al PSOE. Oye, fíjate qué importante han sido los gallegos en el PP, fíjate lo importantes que son los asturianos en el PSOE. Cierto. Va a haber que irse al norte, los andaluces no tenemos poder nunca. Bueno, hombre, en el PSOE han tenido, un poquito de poder han tenido. Sí. Ahora ya menos. Ahora menos, joder, ahora están sufriendo. Bastante, sí. Ya es para otra entrevista, el hecho de cómo el PP se ha reconvertido en una especie como de socialismo, ha cogido como las ramas del PSOE andaluz y es la gran historia de este ciclo. Es un PP andaluz ahora, un PP casi... Sí. Es la gran historia de este ciclo político, ¿eh? Lo de Andalucía. Lo de Andalucía, sí. Lo más determinante. Lo más determinante de lo que pasó el 28M es, curiosamente, ocurrió en una comunidad donde no se celebran autonómicas, solo municipales. Sí. Pero hay que hacer una lectura de aquello. Hay que hacer qué pasó en Huelva. Pues hay que ver lo que ha pasado en Huelva. Hace 6 años publicaste este libro sobre pues, todo el asunto del procés de las leyes de conexión del 1 de octubre. Creo que está bien porque hay que jurar que todo esto ocurrió, como decías antes, nunca mejor dicho. ¿Cómo ves el procés? Digo, ¿lo ves en stand-by? ¿Lo ves muerto? Se acabó. ¿Se finía? Sí, se acabó. ¿No volverá? No. Nunca. No, porque ha habido algo muy terapéutico. Ajá. Oye, ellos han visto cómo duele golpearte con la cabeza contra el muro del Estado, ¿eh? Olvídate, se acabó. No fueron los indultos, ¿eh? Fue la ley. Sin una sentencia condenatoria no puede haber un indulto. De manera que eso siempre se lo podrá agradecer Pedro Sánchez al Tribunal Supremo. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, en el caso de ser presidente, jamás le podrá agradecer a Sánchez lo mismo, ¿no? Ese contraste entre la represión de Mariano Rajoy y la concesión de la gracia, ¿no? La concesión de la gracia, todos convenimos en que siempre es muy amable, ¿no? Sí, ¿tú no crees, como dicen desde Moncloa y desde Ferraz, que ha sido Sánchez el que ha conseguido pues, pacificar Cataluña con los indultos? ¿Que fue la sentencia a la que Mira, cuando se aplica el 155 en Cataluña, hecho inédito, no solo se va a desalojar por primera vez un gobierno autonómico, sino que va a ser un gobierno de la Generalitat. Todo el mundo considera que la Generalitat es una institución que está por encima simbólicamente de cualquier otro gobierno autonómico. Pues se hizo. No sin temores, pero se hizo. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué pasó?
un tiempo de enorme placidez, en el que Pere Aragonés, el Sartadi colaboraban con el Consejo de Ministros, la administración interina de Cataluña. Decían que la mejor presidenta de Cataluña fue Soraya Sáenz de Santamaría. Excepcional. No pasó nada, tal. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que ha pacificado Cataluña? Lo que ha pacificado Cataluña fue que, quizás pensaban que Rajoy no iba a ser capaz de hacer lo que hizo. Y es verdad que le costó bastante tiempo hacerlo, pero lo hizo y eso ha sido terapéutico. ¿A los soberanistas les interesa una derecha en la Moncloa? No, puede ser, no lo sé. No, vamos, desde luego no van a obtener, digamos, todas las... Bueno, no sé, porque iba a decir una cosa de la que luego seguramente me iba a arrepentir. No sé si les vendrá bien o no. Lo que sí sé es que hay una correspondencia justa y a veces ignorada entre el apoyo que obtiene un partido a nivel nacional y el que obtiene en Cataluña. Bueno, hablamos de un retiro de radio, que estás a punto de cerrar la primera y larga temporada. Temporada. Muy larga. Larga por las elecciones, de la Brújula Onda Cero. Alargada, más bien. Alargada. Que eso es un fastidio, una barbaridad. Cuando te... Sí. Hombre, psicológicamente ya ves la meta ahí llegar y de repente pues, te la mueven 500 metros, ¿no? Entonces ya todo lo que te queda vas arrastrándote. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo te has visto tú? ¿Cómo me he oído? Una pregunta como de madre. ¿Qué tal tú? Bien. No, vamos a ver, me lo he pasado muy bien. He sufrido el programa durante muy poco tiempo y eso es el mejor síntoma. Ajá. Porque se sufre al principio, claro. Pero muy poco. Creo que sufrí... Mira, el peor momento es cuando tú estás... Vamos a ver. La radio tiene una ventaja, que como requiere tan poco aparataje, ¿no? Todas las probaturas las tienes que hacer en vuelo. Y todas las correcciones. Entonces, es un momento previo, ¿no? En el que tienes que estar disponiendo de esto, de lo otro, haciendo papeles y teorizando. Ese es el momento en el que sufres, porque tú lo que quieres es directamente hacer radio, que es just do it. Y el resto, la verdad es que sufrí nada. Pues hombre, cuando llegas ahí el momento, ¿no? Y dices, a ver esto, pero nada. ¿Qué has descubierto haciendo radio en ese formato, a esa hora del día? Bueno, que he descubierto que madrugar es el mal. Porque... ¿Eso ya no lo sabías de antes? ¿O? Sí, lo sabía. pero no, el horario es mucho mejor. No he descubierto nada en la radio que no supiera. Sí creo que es el mejor programa posible para hacer radio, La Brújula, por el horario, porque todo permanece vivo, porque muchas de las cosas que ocurren te estallan en directo y eso es cuando la radio muestra su lado prodigioso, ¿no? Pero todo, la conexión que hay con los oyentes, las enormes ventajas de trabajar en una empresa que no te dice lo que tienes que hacer, ni lo que... Eso es una... Pero vamos, no ha sido un descubrimiento. ¿Notas más influencia con una columna tuya en El Mundo o con un editorial que hagas en editorial o monólogo? Es que es una influencia distinta. Los políticos leen los periódicos muy atentamente. Es decir, hay un público muy cualificado leyendo los periódicos. Lo que pasa es que la radio es popularísima. Evidentemente hay mucha mayor respuesta con un editorial de radio. Pero no sé si no dolerá más un editorial del País que un editorial de Àngels Barceló. Bueno, para cerrar tu visita al laboratorio, unas últimas preguntas cortitas y ya nos despedimos. Tengo entendido que eres un gran lector. Sí. ¿Sigues leyendo todos los días o ahora con el trabajo? No, sí, hombre, claro, siempre. Consta una cosa, yo tuve una vida maravillosa. ¿Ah, sí? Sí. Yo creía que trabajas. Estaba muy confundida. Trabajabas mucho. Pues trabajo muchísimo. Desmiéntelo, entonces. Trabajo muchísimo, pero como duermo poco. Ah, vale. Y como tengo un horario muy bueno y como buena parte de mi trabajo lo puedo hacer desde mi casa, yo tengo una vida estupenda. Ah, vale. Y luego porque es un trabajo muy diletante, ¿no? En el que tú tienes que hablar con mucha gente interesante, tienes que leer cosas interesantes. Es decir, cuando tú estás leyendo en el trabajo, ¿no? Esto es una ventaja de ser periodista, que cuando te pillan leyendo en el trabajo, nadie considera que te estás escaqueando. Claro. Dime varios libros imprescindibles así para verano que yo me apunte para... Madre mía, oye, estoy leyendo uno extraordinario ahora, que es Profetas sin tierra, de Shlomo Ben Ami, que explica las razones por las que no hay una paz en el horizonte de Oriente Próximo. Y estoy realmente fascinado con ese libro. Estoy fascinado con los diarios de José Antonio Montano.
Escribe aquí también. que escribo aquí, oye, son muy buenos. Es que el montano adolescente no, el montano joven, más joven, De lo que ya es. era un tipo muy sentimental y con una herida literaria que lo hace muy interesante. ¿Lees más historia o no ficción que ficción? Sí, leo más. Mira, me he reconciliado últimamente con la ficción. O sea, ahora leo. Antes hubo un tiempo que había abandonado por completo la ficción y que leía solo historia, solo ensayo y mucha crónica también. Ahora siempre estoy leyendo un libro de ficción también y ahora estoy leyendo El americano tranquilo y me encanta. ¿Tienes tiempo para ver alguna serie o Sí. no demasiado? ¿Qué ves? Sí, pero tampoco lo veo porque cuando tengo un momento, cuando llego a casa a las 12 de la noche, que como la niña está acostada, pues mi mujer y yo aprovechamos para hacer vida de pareja. Y entonces, entre otras cosas, pues vemos alguna serie y tal. La última que he visto... bueno, me he visto entera, me he revisto entera, The Office, la americana. Ah, vale. Porque a mí me encanta la inglesa, pero la americana es maravillosa. Mejor. No lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que con una serie te acompaña durante tanto tiempo, deja de ser una serie, pasa de ser una experiencia distinta. Es como Cuéntame cómo pasó. Sí. Al final, cuando se muera Herminia, Mira, algo nos dolerá. ¿por qué los programas de radio son tan largos, ¿no? Y tal, aparte por la audiencia acumulada y demás, ¿no? Porque es una cuestión ambiental, ¿no? Sí. Tú lo consideras como parte de tu entorno, ¿no? Pues tú eres de tu capaz... educación. Eso es, en The Office tú eres capaz de crear, de entrar en ese entorno. ¿Tienes algún ritual antes de comenzar un programa de radio? Ninguno. Ninguno, no eres No. Voy a calentar la voz, mucha gente. Voy a calentar la voz y empiezan a cantar yo. Nunca he calentado la voz, entonces no sé si es mal profesional por hacerlo. Generalmente, antes yo voy como 7 minutos, más o menos. Eso sí, el tiempo sí que lo tengo tasado, completamente. O sea, tengo una serie de hitos horarios que se cumplen a rajatabla, ¿no? Entonces, cojo todas las cosas, incluso la mochila, tal, llevo muchas cosas ahí al estudio, y voy allí, entro a I52 y 53 siempre. Entonces voy colocando las cosas y voy hablando con mi productora, con Ana Guado y con Belda, el técnico, pero de cosas livianas y absurdas. ¿Lo pasas mal cuando tienes que escribir una columna? ¿Eres de los que te pasa mal escribiendo? Sí, lo paso peor escribiendo que haciendo radio. Se pasa mal escribiendo. Sí, se sufre. Hablando de radio, ¿cómo ves la relación de los jóvenes con el medio? Fantástica, mejor que nunca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? No, pero aquí hay un discurso apocalíptico que es ridículo. Pero vamos a ver. Ahora la gente, por ejemplo, escucha a Jordi Wild. ¿Qué hace Jordi Wild? Un formato de radio clásico. Bueno, ¿no? Esto, pero con peores medios. Y peor hecho. Y peor hecho, lo que tú Con quieras, muchísimo pero muy largo. Muchísimo pero peor muy largo, presentador. ¿no? Yo en eso estoy en contra de que sea muy largo. Bueno, pero la cuestión es, la gente está escuchando formatos clásicos de radio como en ningún medio. O sea, la revolución ha sufrido la televisión ha sufrido una revolución que no ha sufrido la radio. Mira, los libros. El libro, ¿por qué se sigue vendiendo este libro, no? Este libro específicamente no, digo, los libros. Sí, pues porque es un formato insuperable. O sea, tú tienes el Kindle y está muy bien, te lo llevas de viaje, pero aquí se sigue vendiendo el libro físico. Es un formato insuperable. Lo mueves, lo tocas, tal, no sé qué. Y esto no es una cuestión de nostalgia, ni de la mística de la literatura, ni de... La radio es un formato insuperable. Un modelo de negocio que no ha sufrido, porque comercialmente es un tiro. Que además no compite en el mercado de la atención porque tiene algo que no tiene el resto, que es que no estorba. Tú no te requiere la atención completa. La gente no está escuchando la radio ahí como mirando al transistor. Hace muy bien. Ahora lo que pasa es que nos ponen en YouTube estas cosas. Sí, bueno, ahora se os ve y tal. Eso está mal hecho, pero bueno, entiendo las razones. Como analista político, ¿cuál crees que ha sido tu mayor error? Como analista político diga, oye, este tío va a llegar, o esta tía va a llegar, Bueno, son muchos. Yo pensaba que Rivera llegaría a presidente del gobierno. Sí. Erraste. Erré. Sí. ¿Te parece interesante el viraje de Olona con su Caminando Juntos? Es que me parece desconcertante. O sea, es que no lo entiendo. No entiendo lo que le ha pasado. O sea, no... Yo tampoco lo entiendo.
No, No lo entiendo, ¿eh? Ni lo juzgo tampoco. Es decir, bueno, en la vida, pues oye, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Vemos que cada año sigues contribución a Eurovisión. Sí, me gusta ¿Desde mucho. la coña o desde la seriedad? Pero el último no lo he visto. Ah, ¿y eso? No sé por qué me desenganché, creo que estaba de viaje y tal, pero lo veo sin la seriedad. sin atisbo de ironía. Pero vale, hay mucha gente, yo lo veo desde la y ironía. me cabreo y tal. Y ahora, por ejemplo, mira, hago un análisis ya a posteriori. No entiendo por qué no fue esta canción buenísima de Vico, la de... Noche entera. No, es buenísima esa canción. Y de La has repente cantado. Entonces le digo a mi mujer, pero vamos a ver, pero esta canción estaba para ir a Eurovisión. Sí. ¿Y cómo no hemos enviado esto? Pues si es un cañón. ¿Qué enviamos al final? ¿Qué canción fue al final? Esta de Blanca Paloma, ¿no? Ah, es verdad, Un la Blanca desastre, Paloma. ¿no? Porque la gente está viendo eso que es como nosotros Elea, vemos las ea. canciones bielorrusas, ¿sabes? Cierto, o sea, cierto. no lo entiendo. Pero creo que te cabreas de verdad con el tema Eurovisivo. Hombre, ¿eh? claro que me cabreo. ¿Te gustó Chanel? Pero no lo entienden no porque el flamenco no lo entienda, que el flamenco es universal, ¿eh? Sí. Sino porque no penetra en uno esa canción. Es una cosa... ¿Te gustó Chanel, Diego, Muchísimo, la lección? muchísimo. Con todo ese lío que hubo de las Claro, tetas. claro, aparte yo ahí me posicioné, no es por nada, desde el principio dije, Chanel. Hubo gente que todo el tuvo mundo- miedo de posicionarte, tú te posicionaste No, claramente. desde el minuto sin uno. ambajes. Dije, vamos a ver, aquí está la alegría, aquí está la celebración de la vida, aquí está pues eso, la celebración de la belleza, y la gente, ay, Dios mío, que es que se contonea y tal. Estas cosas del nuevo puritanismo, ¿no? Pero a mí me parecía maravilloso. Y primero, era la que mejor cantaba, la que mejor bailaba. No sé, ¿qué problema había? Ah, no, que es que teníamos un anuncio de lactancia que había que enviar allí y tal. Bueno, pues chico, pues no sé, yo para eso... Al final les ha ido bien a las dos. Sí, bueno, ya les iba, Roberta ¿no? Bandini le iba bien Claro. y a Chanel le va... No, sí, está muy bien, es muy divertido. Ah, bien. Bueno. Yo un principio, cuando me pareció muy divertida la canción de Rigoberta Bandini, Ajá. porque era divertida, pero porque entendía que tenía algo de autoparodia, ¿no? Y esos melismas del... tal. Pero de repente como vi que la gente se lo tomaba tan en serio que lo convertía casi en una causa nacional, Sí. o sea, yo me rebelo, lo siento. Cuando Podemos dijo... Por Podemos. favor. Que RTV Bueno, revisione ya no. la canción, la letra de la canción. Lo de Tancho Guerra no voy a entrar ahí. O sea, no es serio, no es serio. Hostia, eso es un terreno casi... Claro, claro. Te pueden echar de Galicia, como empiezas a criticar a la... Ya, pero es que, claro, yo entiendo que te guste si no has ido pues, a las fiestas de Cotobade, pero... Que el nivel era bajito, dices, básicamente. Es que, pero no sé qué... ¿Qué le vieron? Sí, o sea, vamos a ver, pueden ir a las fiestas patronales a Galicia, cualquiera está invitado, lo pasará muy bien. ¿Alguna fiesta en especial que tenga que ir? Ah, bueno, el cocido de la Lin. Vale. Está muy Apunto bien. para- Hombre, no, hay que ir a Cambados a la fiesta del Albariño, hombre. Bueno, el rey siempre va a San Xenxo, o San Genjo, o San Ginés, como quieran decirlo, a cualquiera de las... Yo dije el rey mérito. eso el rey que toda mérito. la vida he dicho San Xenxo, ¿no? Hasta que fue obligatorio. Entonces ya por joder, dices, siento ya. a San Genjo. Venga. O sea, se Bueno, acabó. hemos empezado hablando de política, de elecciones, a nada, unos días de las elecciones, y hemos hablado hablando de Eurovisión, que seguramente sea más interesante, y ahora me Sí. siento mal porque no hemos dedicado más tiempo a Eurovisión. Pero bueno, te vas de vacaciones entonces ya mismo. No, me voy el 28, porque hasta que... A ver, no me voy a quedar aquí a la conformación del Parlamento, estas liturgias. ¿sabes? Eso para los becarios. No, si no, el programa se queda en manos de una persona hiper experimentada y de garantías. O sea, ¿Logras desconectar en las vacaciones o totalmente. apagas? Sí, todo? sí. Vale. Y aparte, tampoco, a ver, estos tíos que se creen providenciales, ¿no? Y que entonces se van de vacaciones y ocurre algo y vuelven. Tranquilos. Si no, Sí, estábamos, no estábamos esperando. esperando. O sea, entonces yo aplico lo mismo. Entonces, he retomado la columna porque este acontecimiento me Porque España me necesitaba. Me necesitaba. No, tranquilo. Como yo sé que España no me necesita, me voy y vuelvo en septiembre. Bueno, nosotros hoy sí te necesitábamos, con lo cual te agradezco mucho la visita, Rafa. Quede con Dios. Bueno, Un placer. muchas Te gracias. escuchamos en la brújula Muchas y gracias. suerte en la radio y en las columnas. Gracias. Y suerte aquí a los de Objective, que les tengo mucho cariño ya. A Álvaro Nieves, ¿lo conoces, Álvaro? Lo conozco, sí, lo conozco mucho. Álvaro. Buena gente, Álvaro, seguro. Gran tipo Álvaro. Que Claro, voy a decir aquí en su casa. Está ¿no? estaría feísimo que ahora ¿te imaginas? Sí, Claro, si ahora empezás a criticar a Álvaro, yo tenía que cortar la entrevista de inmediato. Oye, tengo muchos colaboradores de Cierto. Objective, ¿eh? Tengo a David Cierto. Mejía, tengo a Ketty Garat, tengo a José Antonio Montano. Píchame a mí que hago algo allí. Venga, pues ahora cerramos el acuerdo. Venga, hasta ahora. Gracias, Venga. Rafa.